Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por volver. Hoy te traigo otro video de nuestros 101 trucos de Excel. Esta vez te voy a mostrar cómo puedes hacer los cálculos correctos cuando tienes un rango de datos con datos que están ocultos. Específicamente cuando uno comienza a aplicar filtros suelen crearse estos problemas. Para evitar este tipo de problemas te recomiendo utilizar o convertir tus datos en una tabla de datos. Si no sabes, te voy a dejar el link aquí en la descripción o puedes verlos aquí en el video para que vayas y aprendas cómo utilizar una tabla de datos. Vamos a ello. Cuando tienes un grupo de datos, normalmente quieres hacer un cálculo como una suma, promedio, contar, etc. Normalmente utilizamos las funciones básicas de sumar, promediar, etc. Pero el detalle ocurre que si aplicamos filtros, los cuales están en el menú datos y filtros, y por ejemplo yo le digo a Excel, no quiero ver los 5 datos, solamente me interesa por ejemplo ver los 2 primeros, y le pongo aceptar. Datos visibles son solamente estos, pero mi total sigue siendo el mismo, lo cual ya no es lo correcto, ya que no debería tomar en cuenta las celdas ocultas. Lo mismo ocurre si yo cambio la función de suma y le pongo la función promedio, por ejemplo. El promedio también está incorrecto, porque si visualizamos todos los datos vamos a ver que se mantiene lo mismo. Para evitar este tipo de errores, lo que vamos a utilizar es la función subtotales. La función subtotales permite aplicar cálculos dentro de tablas o bases de datos, pero tomando en cuenta determinadas situaciones, como por ejemplo excluir celdas o filas ocultas, etc. ¿Qué cálculos podemos aplicar? Promediar, contar, máximo, mínimo, varianza, etc. Como puedes ver, acá arriba tengo hasta la opción 11, unos datos, y desde el 101 nuevamente se repiten. Para nuestro caso vamos a tomar el 109, ya que la opción 109 no toma en cuenta las filas ocultas. Vamos a colocar un punto y coma y luego vamos a marcar el rango de datos. El rango de datos sería esto y cerramos el paréntesis y le damos un enter. Ya tenemos nuestro total. Pero ¿qué ocurre si oculto de forma manual? Puedo ocultar esto, por ejemplo, y le digo ocultar. La función sabe que hay celdas ocultas y automáticamente se ajusta solamente a lo que está visible. Si asimismo aplicamos un filtro y le digo que solamente quiero ver los datos 2 y 5, pues automáticamente se ajusta. Lo mismo ocurriría si aplicamos la función de promedio, por ejemplo, que es la 101. Te comento que los últimos valores son los que no toman en cuenta las filas ocultas. Es así que ahí podemos visualizar que el promedio es correcto. Si muestro todos los datos, el promedio va a variar. Así que la función subtotales te permite hacer eso. Como puedes ver aquí, del 101 al 111 excluyen también las filas ocultas manualmente. Así que la próxima vez que vayas a hacer una sumatoria o un promedio o cualquier otro cálculo en rangos de datos filtrados o con filas ocultas, recuerda que no utilizar autosuma ni promedio, sino utilizar la función subtotal. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante y lo puedas utilizar en tus hojas de cálculo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.